¿Cómo estás? Muy bien, George. Todo en orden. ¿Qué dices Qué bueno. Pues aquí empezando a chambear, ya ves, ¿no? Aquí como mula de carga, ¿no? Oye, Gary, creo que te ha pasado a ti como a mí y a muchos de nuestros compañeros la clásica pregunta muy difícil de contestar. ¿Por qué a mí, doctor? ¿Por qué a mí me dio cáncer? ¿Por qué a mí este tratamiento no me funciona? Bueno, el por qué a mí tiene muchas preguntas, ¿no? Yo creo que son muchísimas acotaciones en una sola pregunta y en pocas palabras, ¿no? Claro. Y de manera indudable, yo creo que todos podríamos pasar justo por esa interrogante si nos dan un diagnóstico de cáncer, el por qué yo. Es difícil opinar si no has estado, digamos, en los zapatos de ese Paciente y paciente o familiares. en esa situación. Claro. Pero sin lugar a dudas, pues nos toca lidiar con esta situación con cierta frecuencia. Mi manera de irlo entendiendo a través del tiempo de práctica no es necesariamente, o no es, mejor dicho, un castigo. No hay muchas veces, la mayoría de ellas, no hay una razón de base, no hay una sola cosa que nos explique el por qué yo. Es como basados en probabilidad, es como jugar a la lotería, ¿no? ¿Te gusta esa analogía? A mí me encanta, ¿no? Y es la que uso más frecuentemente con mis pacientes, ¿no? Habrá actitudes, habrá tipos de vida, estilos de vida, dietas que puedan darte más boletitos para esta rifa universal, ¿no? Que el simple hecho de Sí, estar vivos, inclusive algunos dicen vivir da cáncer, ¿no? O sea, como sí, entre burla y que no. Pero sí, o sea, el estar cada vez ser mayores, ¿no? Este envejecimiento social e individual, ¿no? Nos va dando boletitos y habrá otras actitudes, algunos otros actividades, ¿no? Ejercicio, llámese, un buen estilo de vida, que nos quite boletitos en esta rifa macabra que alguien siempre se la tiene que ganar, que nadie la sí, quiere, pero sí desde la luego. ganamos. Y sin lugar a dudas, digo, es un tema de que estar vivo es el principal factor de riesgo para tener alguna enfermedad, ¿no? No te puedes salir, lamentablemente, de esa lotería. Claro. Y el Eh, hecho de haberte ganado, perdóname, no, no. porque luego es el por qué a mí dos veces, ¿no? Porque luego tenemos esos Sí, pacientes que ya tuvieron un cáncer, ¿no? Ya tuvieron un tumor, recibieron un tratamiento y respondieron excelentemente. Y a lo largo de los años recae el mismo cáncer o otro diferente, o sea, cáncer de mama asociado a cáncer de ovario, ¿no? No me dejarás mentir ahí en sí. esa asociación o algún otro, ¿no? Piel, melanoma, etcétera. Entonces, el por qué, ¿no? O sea, el hecho de ya haber tenido un cáncer tampoco es que hayas dejado los boletitos y ya, yo ya no hay No, double winner, ¿no? Double jeopardy, como dicen los gringos, en sí. juicios ni nada, no, o sea, siempre si estás vivo te puede tocar. Justo así, amigo. Y pues es un tema sumamente complejo. Yo creo que desde el diagnóstico, el por qué yo esta reacción que todos podríamos tener, acotar que no es un castigo, es una enfermedad. Partamos de ahí. Y a mí me gusta recomendarle a mis pacientes que la salud emocional, la salud mental es igual de importante que la salud física, que es de la que nos encargaremos el Claro. equipo de médicos, pero que se requiere el soporte emocional de un profesional. ¿Estarás de acuerdo? ¿Tú tienes mucha experiencia también? Pues fíjate que mi esposa es un poco psicóloga, entonces me da Sí, terapia todas las noches, pero es una realidad que como humanos, como individuos, no somos solo cuerpos, ¿no? Y sí, entonces no. muchas veces los oncólogos o los médicos tratamos solo los síntomas, tratamos el cuerpo, pero esta enfermedad tiene un estigma tan grande, tanto social como psicológico y espiritual, ¿no? También, o Desde sea, luego. a veces decimos soporte emocional, pero también hay que meter ese soporte espiritual que algunos Integral. pacientes requieren, ¿no? Y será soporte espiritual que ellos necesiten, ¿no? Ya sea si sean cristianos, católicos, judíos, no lo sabemos, ¿no? Digo, ya sea de las religiones nuevas o de las antiguas, ¿no? Al final es soporte. Claro, soporte. Creo que eso es lo que lo engloba mejor. Y sobre todo me gustaría el recalcar el papel tan importante que tienen justamente los profesionales en el área de la cuestión emocional o en la cuestión religiosa para apoyar a nuestros pacientes y que es importante que los pacientes acudan con ellos dada esta circunstancia. Claro, y a veces es primero tratar lo emocional para que después te puedan aceptar un tratamiento. Porque Sí, si están mal en lo emocional al momento de
O sea, no sé, lo vamos a tocar después, vamos a tener un gran invitado, Claro. a confirmarse, ¿no? Pero hay veces que el paciente desde que se siente mal ya se está ideando varias cosas y entonces dice, pues ya valió, ya no voy a hacer nada, ¿no? Y entonces desde ahí no van a aceptar un tratamiento oncológico. Sin lugar a dudas, la cuestión mental, la cuestión emocional puede limitar las decisiones que tomemos en el aspecto médico. Entonces, Claro. sin lugar a dudas, es muy importante y creo que es difícil el decir primero tratamos una que la otra. Vamos Es a a la tener que par. tratarlos a la par, A la par. ¿verdad? Porque tampoco esto espera, se necesita hacerlo a la par. Y es soporte también a la familia. A la familia, sin lugar a No. dudas, porque esta enfermedad no afecta solo al paciente, Claro. sino a todo su núcleo. Sí, totalmente. Totalmente. Oye, y volviendo un poquito, ¿no? Porque ya nos metimos un poquito más al soporte emocional y todo, pero regresémonos a hace unos 4, 5 minutos. Hablábamos de ¿por qué a mí? ¿No? Como esta primer pregunta cuando alguien tiene sospecha o tiene un diagnóstico ya establecido de cáncer. ¿Por qué a ti? Debemos entender que esta es una entidad, una enfermedad y que todos tenemos el riesgo de tenerla. Hay cifras por ahí del organismo, corte, o sin corte, le seguimos, del SER, el órgano de epidemiología de Estados Unidos, que habla de que 1 de cada 2 o 1 de cada 3 personas, dependiendo del sexo, tendrá o tiene el riesgo de tener cáncer durante su vida. Es decir, es una cuestión más de probabilidad. Y si a esto añadimos hábitos de vida como no ejercicio, como una dieta no adecuada, como fumar, pues vamos a incrementar este problema, ¿no? Oye, y siempre dicen que no elegimos la familia, ¿no? O sea, ¿por qué lo digo? Porque luego hay agrupaciones, ya estamos los dos un poquito trabados de la lengua el día de hoy, no sé qué está pasando. Algo en el aire, yo Algo, creo. ¿no? Ha de ser tóxica esta cosa. Sí, no, mejor Quítala, ¿no? tú, Sí. ¿no? En el episodio pasado lo Se hiedra entenderán, esto. ¿no? Pero, vemos familias con un alto porcentaje de pacientes y familias que no tienen un alto porcentaje de pacientes. Y esto tiene que ver con la genética, ¿no? Eso que hablábamos ese primer episodio, ¿no? Escúchenlo, en el cual hablábamos que todas nuestras células tenían un material genético, un material o algo de instrucciones de cómo hacer la programación para hacer células y ser tejidos y ser cuerpo, ¿no? Y entonces viene entrando ¿qué pasa si mi mamá tuvo cáncer? ¿Yo voy a tener cáncer? ¿Cómo están ahí los números? Porque ya te metiste un poquito con el SEER, números, ¿no? Con la epidemiología, pues ni modo. Danos datos. Datos, venga. Sí, debemos dividir. Creo que esa pregunta de, oiga, mi mamá tuvo cáncer, ¿yo también voy a tener cáncer? No necesariamente es la respuesta. Debemos entender que de 100 casos que vemos en la consulta de oncología, en realidad podemos clasificar como hereditarios solamente a un 5 o 10% de ellos, es decir, la minoría. Estos casos los clasificamos como hereditarios y suelen tener ciertos rasgos en común, y es cáncer a muy temprana edad, digamos antes de los 40, 50 años, dependiendo el tipo de cáncer del que estemos hablando. Aglutinación de muchos casos en una sola familia emparentada. ¿Y esos casos, perdón, tienen que ser el mismo tumor? O sea, no. ¿todos tienen que ser cáncer de mama para yo tener riesgo de cáncer de mama? No. Bueno. Perdón. No, está bien. Yo creo que esta cosa sí es tóxica. Sí, porque veo, me interrumpe. Sí, tiene la desesperación, ya ves. Yo creo que no. Y no es yo creo, es no. No necesariamente. Los tumores son manifestaciones de alteraciones genéticas y estas alteraciones genéticas pueden dar lugar a distintos tipos de tumor. Tú me lo mencionabas ya en algún episodio previo que cáncer de mama y cáncer de ovario de alguna manera están emparentados, ¿no? Si tenemos una mutación en un gen en específico, BRCA1 o 2. Y este es uno de los principales ejemplos que utilizamos. Dentro, digamos, del cáncer de mama, solamente como un 5 o 10% corresponderá a estas mutaciones. Claro. Y también puede haber aglutinados casos de cáncer de ovario o incluso cáncer de páncreas, cáncer de próstata. Estómago, colon, ¿no? Endometrio. No, creo que eso también es importante, ¿no? O sea, como reduciendo lo que decimos es, no porque mi familiar tuvo cáncer, yo voy a tener cáncer. Sin embargo,
estar pendientes y conocer la historia, ¿no? Porque luego mm, hay veces que llega el paciente, no, es que mi abuelito falleció, no sé por qué, ¿no? O mi papá o mi hermano, ¿no? O la tía. Y entonces no logra saber si sí tuvo o no Claro. un cáncer y no sabe si ese paciente en específico por historia familiar tiene o no un poquito más de riesgo, ¿no? Entonces Pues sí. creo que dentro de, y volviendo a hablar de este soporte es abrir la comunicación, ¿no? Abrir el tema con nuestra red de apoyo para que todos lo sepamos, ¿no? Sí, punto importante, la comunicación dentro del núcleo del paciente. Completando la cifra que platicábamos, solo 5 a 10% serán hereditarios y el otro 90-95% no lo serán. En el caló oncológico le llamamos esporádicos, es decir, no tiene una causa demostrable que se vaya a heredar a la descendencia. Que tú se lo pases o que te lo hayan pasado, ¿no? Exacto. Y este tipo de casos son los más comunes y tampoco muchas veces logramos identificar una causa en específico, ¿no? O una mutación, ¿no? Exacto. ¿No? Y entonces, tal vez como abriendo un poquito el panorama, si todos los cánceres son genéticos, pero solo el 5 al 10% son hereditarios, los otros 90-95% van a ser todos aquellos que tal vez estén asociados con algún tema genético que no estamos totalmente conociendo, ¿no? Porque vamos a ver, o bueno, sabemos que en la biología molecular estamos abriendo barreras impresionantes, pero también es la relación con el ambiente, ¿no? Justo así. Lo que yo heredo de mis padres con lo que yo hago o estoy en contacto durante pues, prácticamente toda la vida, ¿no? Y aquí es donde quisiera yo meter esos factores de riesgo más comunes, no específicos a un tema en específico. Cuando hablemos de cáncer de pulmón hablaremos de los suyos, etcétera. Pero ¿cuáles son aquellos factores de riesgo que se te vienen a la mente que dan más riesgo de tener cáncer en general? Los factores de riesgo van desde los que podemos evitar y los que no podemos evitar, ¿no? Dentro de los que no podemos evitar, porque es el mejor de los escenarios, es envejecer. Okay. El hecho de tener más edad, pues nos expone a mayor riesgo de padecer algún cáncer, pero pues, es el mejor de los escenarios, ¿no? Que podamos llegar a viejos y de manera saludable, idealmente, con buenos hábitos. Ahora bien, existen otros factores de riesgo que sí son modificables. Ejemplo, la exposición a algunas sustancias tóxicas. Muy conocido que el asbesto, digamos, es un factor de riesgo para cáncer pulmonar, para mesotelioma. O que el fumar, el exponerse al humo de tabaco, pues ya lo mencionabas, es un factor de riesgo para algunos tipos, desde aquí vamos acotando, algunos tipos de cáncer de pulmón. Y ahí también quisiera yo mencionar es el humo en sí, ¿no? Del tabaco, pero también biomasa. Y no tiene que ser el tabaco que yo inhalo al momento de yo fumar. Digo, yo no fumo y espero que ustedes no fuman, pero yo me acuerdo que de niño iba a casa del abuelo, ¿no? Y fumaba todo el día adentro de casa, en un lugar, imagínate en Hermosillo, tener una ventana abierta, estabas loco, ¿no? Te calcinabas, ¿no? Entonces, todo cerrado con un ventilador, era el mismo aire que iba y venía. Claro. Y entonces, yo estaba, o sea, desde niño estuve expuesto al humo o ese tabaquismo pasivo que llamamos nosotros, que pues ya lo tuve, ¿no? O sea, claro. Incluso también podemos estar expuestos a esas partículas tan solo por el hecho de vivir en un área conurbada grande, ¿no? Ya lo platicábamos. Como Puebla y Ciudad de México. Contaminación ambiental también es un factor de riesgo. ¿Qué opinas de la radiación? Tú que llevas protocolos de melanoma. Sí, tenemos varios protocolos con melanoma. Hay que saber que la radiación per se lo que ocasiona van a ser cambios o daños en la reparación y en estas posibilidades de mutación. Y tenemos diversos tipos de radiación, ¿no? Desde los famosos rayos X, ¿no? Que si bombardeamos con rayos X a un brazo, un abdomen, etcétera. Una tiroides. Una tiroides, damos más riesgo, ¿no? Y ahí un saludo respetuoso a todos aquellos doctores, enfermeras y equipo de quirófanos que utilizan la fluoroscopía, que tienen que usar equipo de protección, que están en constante radiación, sí. ¿no? Y esa a veces no la mencionamos, pues, pero esa es una.
¿no? Y los principales, pues la radiación atómica, ¿no? Todos estos supervivientes fregones de Japón, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, que Chernobyl en Rusia, que tienen esa otra radiación. Pero una radiación que todos conocemos y que todos estamos expuestos es la radiación ultravioleta. ¿Okay? La radiación ultravioleta principal viene del sol. Sí. ¿No? Y entonces simplemente por salir de tu casa y no protegerte con algún filtro, alguna ropa especial, sombrero, gorra, ya estás expuesto. Inclusive si no sales, pero estás al lado de la ventana. En México usamos el término resolana, por si no nos escuchan en Panamá, Costa Rica, un saludo a los colombianos, ¿no? También están expuestos, ¿no? Y esa radiación ultravioleta también modifica o nos da riesgo de tener mutaciones en la reproducción de células, ¿no? Principalmente en piel. Llámese el carcinoma vasocelular o epidermoide de piel o el melanoma, como bien querías hacer la jiribilla, ¿no? Y aquí déjame nomás acotar rápido para ya terminar y luego ya hablaremos de melanoma, ¿no? Pero en cuestión de melanoma, la radiación UV es más importante aquella que es muy intensa y esporádica versus aquella que es menos intensa y más prolongada. Llámese aquello, ¿no? Yo tengo una cuñada que es europea y le gusta venir a las playas mexicanas y se dan una quemada como lagartijas una vez al año. Esa exposición es más agresiva y más riesgosa que el señor o la señora que trabaja, no sé, pescando, en el campo, ¿no? En el campo, porque es, más prolongada. Exposición prolongada. Exacto. Concuerdo. Y también hay otro tipo de alteraciones o de exposiciones que nos pueden hacer proclives a algunos tipos de cáncer, ¿no? Como los virus. En boca de todos, ¿no? Sí, hablando de ahorita con la pandemia, pues hablábamos de COVID, ¿no? Y que si eso va a tener alguna repercusión, la verdad es que no lo sabemos. No lo sabemos. Lo que sí sabemos son algunos otros virus que ya desde hace varios años los ubicamos o los conocemos en respecto a ciertos tipos de cáncer. Llámese el virus de papiloma humano para cáncer cervicuterino o inclusive el VIH o virus de inmunodeficiencia humana. Gracias, ¿no? Que no solo disminuye el sistema inmune y nos da mayor propensión, sino también directamente nos da más riesgo de tener sarcomas, ¿no? Hablando en el episodio anterior, sarcoma de Kaposi o algún tipo de linfoma del sistema nervioso central. Justo así, los virus también juegan un papel importante en la génesis de algunos cánceres. Y bacterias. Quiere decir que... Y bacterias. Y, digamos, Helicobacter pylori en cáncer gástrico, ¿no? Vejiga, que también, ¿no? Vejiga. Tenemos esta relación con los virus. Y algo que a mí me llama mucho la atención es este nuevo concepto de que antes creíamos que con el ADN que nacíamos era con el mismo que moríamos. Y resulta que no. Este ADN se va modificando conforme nos vamos exponiendo a estos agentes, incluyendo los virus, sobre todo de manera crónica, como ya mencionabas, y que pueden dar lugar a cánceres como el cervicouterino, como carcinomas hepatocelulares por infecciones por virus de hepatitis B o C, y muchos otros ejemplos, ¿no? Esos segmentos de material genético de los virus pueden irse integrando en nuestro ADN, en nuestro propio material genético, y esto alterarlo a futuro y darnos más riesgo de cáncer. Y eso hace una diferencia importante, ¿no? Y me gustaría hacer una acotación, ¿no? Creo que es algo muy importante. Hablas de que no es el mismo DNA con el que nacemos, con el que morimos. Pero también no es el mismo. Siempre decimos todas nuestras células tienen el mismo DNA y eso no es cierto. No es cierto. No es cierto. ¿Por qué? Porque hay ciertos mosaicismos, ¿no? Sí. O sea, esta casa de la que es nuestro cuerpo, cada cuarto, cada órgano va a ir enrollando y enroscando y guardando genes que no va a utilizar y abriendo otros que sí. Y al mismo tiempo, los virus, el tabaco, ¿no? La obesidad, la inflamación crónica, van a ocasionar cambios solo donde esté, ¿no? La radiación solo va a hacer cambios donde llega esa energía. Justo así, y esto también puede explicar el por qué, aunque los cánceres son enfermedades genéticas, porque tiene que ver con cómo se manifiestan esos genes, no necesariamente son heredables, ¿no? La minoría son heredables y la mayoría son espontáneos o esporádicos.
Y de estos espontáneos o esporádicos tienen que ver con que tengamos cierta susceptibilidad genética y le demos ese empujoncito con algún factor de riesgo para que se pueda presentar. Okay. Y metiendo un poquito de jiribilla aquí, digo, y siempre decimos lo hablaremos en el próximo capítulo o en un mes, etcétera. Sin embargo, pues vamos empezando. Aquí lo que quisiera yo meter también es un poquito la dieta, ¿no? ¿Qué opinas de esos pacientes japoneses, asiáticos, que tienen mayor propensión al venir a comer a Occidente de tener cáncer de colon? ¿Hay alguna relación en la dieta, no? Porque pues, parece que sí, justo parece que sí, que esa exposición a una dieta diferente a la que culturalmente están acostumbrados, sí puede cambiar el cómo se comporta nuestro cuerpo y entonces producir cánceres que normalmente no vería, ¿no? De otra manera, hay algunos cánceres que tienen variabilidad geográfica, hablabas tú de Asia. Para ellos es sumamente común el cáncer gástrico, cosa que aquí en México es un poco menos y quizá digamos en Estados Unidos es mucho menos frecuente. Todo esto tiene que ver muy probablemente con la exposición, con factores ambientales más la susceptibilidad genética. Y esa susceptibilidad genética, creo que como mexicanos se nos olvida que nuestros ancestros vinieron por Bering, ¿no? Y eran pacientes o eran humanos asiáticos. Entonces, en México tenemos una casta tenemos impresionante, ¿no? Entonces, sí, nos parecemos, o sea, a los asiáticos en unas cosas, a los españoles en otra, a los nativos americanos exacto, en ¿no? otras. En otra, Sí, ¿no? justamente. Y entonces todos tenemos tanto porcentaje de, y es impresionante estas pruebas genéticas, ¿no? Que al principio yo creo que para reunir fondos las hacían de broma, ¿no? A ver, voy a checar tu genoma para ver ¿Qué porcentaje? de dónde vienes, ¿no? Que es cuánto europeo, cuánto africano, cuánto asiático. Pero pues al final las hemos ido apropiando, ya no tanto para esa broma de tienes 8% mexicano, ¿no? A mí me Con salió orgullo. 5% Schnauzer. Sí, ya vi. Pero las hemos usado, ¿no? Y cada vez las usamos más. ¿Cómo las has utilizado tú? Fíjate que las pruebas genéticas van teniendo cada vez un lugar más importante, creo yo, en la atención y en el estudio del cáncer, como bien mencionabas. Hace 20 años, pues estábamos hablando del proyecto Genoma Humano y todo lo que costó realizar justamente esa tipificación de todo el genoma, de todo el material genético humano y el tiempo que se tardaron en hacerlo. Y ahora, por mucho menor costo y de manera dirigida y en mucho menor tiempo, logramos hacer pruebas genéticas que nos orientan a veces a qué tipo de tratamiento utilizar de manera específica en algunos casos que vemos en el consultorio y también, ¿sí? No. Y también detectar o poner en ese riesgo a personas, ¿no? Justo Llámese, creo que lo tenías en la punta de la lengua y te lo quité. El famoso BRCA 1 y 2 que mencionaste hace unos minutos y el famosísimo efecto Angelina Jolie de los principios de los 2000, ¿no? Donde tenías pacientes mujeres con la mutación, o digo, es que no es una mutación, alguna de las mutaciones conocidas de riesgo en BRCA. Y entonces dentro de la consejería genética para esas mujeres se decidía hacer cirugías de reducción de riesgo, quitando órganos, como llámese en este caso la mama, para reducir el riesgo de tener el cáncer de mama. Yo creo que es una gran ventaja el vivir en esta época en la que podemos identificar justamente esas mutaciones a un costo no tan elevado. Estas pruebas genéticas creo que irán abriendo cada vez más nuestra comprensión acerca del cáncer y nos permitirán justo tomar decisiones de reducción de riesgo, es decir, tratar de prevenir que nos dé cáncer si ya sabemos que tenemos una mutación heredable que nos pone en un riesgo mucho mayor que a la población que no lo tiene. Estas pruebas genéticas yo creo que cada vez serán más necesarias y también será mucho más necesario el que tengamos en el equipo a un especialista en genética médica, justamente, que no es muy conocido. A mí las veces que me ha tocado proponerlo a mis pacientes, luego dicen, ¿especialista en qué? Pues es que, para empezar, para los médicos también es algo nuevo. Así ¿no? Es una especialidad que no tiene tanto tiempo. No hay tantos, ¿no? Si buscamos. Sí. Y muchas veces la mayoría de ellos
se especializan o hacen sus prácticas en hospitales De pediátricos, ¿no? Y entonces ven todos estos síndromes hereditarios, bueno, no hereditarios, pero síndromes genéticos como síndrome de Down, entre otros, que pudieran o no tener una relación con cáncer, ¿no? Y es a partir de la última década, 15 años, que empezamos a tener genetistas, siento yo, más en la clínica, enfocados a el tema de genética y cáncer. Y cada vez más necesario, lo veremos cada vez más frecuentemente y yo diría importantísimo tener un genetista a la mano porque en la medida en que logremos identificar a esos pacientes y sobre todo a esas familias que están en mayor riesgo, podríamos reducir la incidencia de algunos tipos de cánceres. Es decir, ese 5 a 10% que platicábamos que sí son heredables, podríamos tener estrategias especiales para poder prevenir y ayudar de una manera más dirigida. Oiga, y ahorita que estamos hablando del por qué a mí esto, por qué a mí me dio, ya hablamos un poquito de factores de riesgo y de pruebas genéticas. Creo que nos estamos exponiendo mucho a seguirnos aquí las 2-3 horas, ¿no? Me gustaría dejar en el aire una pregunta para el siguiente episodio, que sea, ¿por qué un tumor o un cáncer en mi prima respondió y en mí no? ¿No? O en mi vecina tuvo un cáncer y le dieron pastillitas y a mí me dieron quimio, ¿no? Exacto, ¿no? Yo creo que sí. Y entonces yo creo que la podemos dejar para la siguiente, ¿no? Es el por qué a las otras, ¿no? Ya respondimos el por qué a mí, ¿no? Por qué nos da en gran parte, pero quisiera que nos des tus 2 puntos de qué le responderías a un paciente cuando te dice por qué a mí. Híjole, te estás vengando, ¿eh? Bueno, como lo suelo abordar, porque sí me he visto en esa situación, es explicarle al paciente, esto no es un castigo, es una enfermedad. Y todos estamos en riesgo, el riesgo es estar vivo, y debemos buscar y concentrarnos en las potenciales soluciones, no tanto en el problema. Y también, 2, para mí me parece importantísimo el acudir con un especialista en salud mental, en salud emocional, preferentemente que esté familiarizado, tenga experiencia en pacientes oncológicos para poder ayudar a esa parte emocional, mental del paciente, porque somos seres complejos, no solo biológicos. Totalmente, ¿no? Y tanto mental, nosotros como oncólogos somos esa parte corporal, ¿no? Y no dejar de lado la espiritualidad, nada más para aquellos que la tengamos, ¿no? Digo, no es que te vayas al infierno. No, gracias. De nada, ¿no? A mí me gustaría terminar con decir, no el hecho de que algún familiar mío tuvo cáncer, yo voy a tener, o si yo tuve, yo se lo voy a pasar a mis hijos. No, ¿qué quiere decir? Que si a mis hijos, a mis hijas, les da cáncer, lo más probable, 90-95%, es que están vivos, gracias a Dios, y por eso les dio, no de que yo se los pasé, ¿no? Esa es una realidad. Y por otro lado, me gustaría también terminar con decir que cada vez conocemos más este tema de la genética, ¿no? Que vamos aprendiendo y vamos descubriendo más susceptibilidades, ¿no? Y hablábamos de tabaco, hablamos de radiación, y no se les olviden, mujeres, que ponerse uñas con radiación ultravioleta también es dañino, ¿no? O sea, al final es radiación y nos puede dar tumores ahí en las uñas, ¿no? Entonces, pónganse barnices, pero sin luz ultravioleta, ¿no? Ese sería como mi último punto, ¿no? No estoy quitando el negocio a los que ponen uñas, sino pongan otras. Solo modificándolo. Exacto, sin luz ultravioleta, ¿vale? Que como que se me quedó aquí esa idea. Fuera de ahí, espero que les haya gustado este tema. No es un tema tan fácil el describir el por qué a mí o el por qué le pasa algo a alguien. Muchas veces no lo sabemos, ¿no? Justo así. Si tienen alguna duda, algún comentario, tanto de este tema como de cualquier otro, por favor escríbanos, están viendo nuestros links, suscríbanse, recomiéndennos y estamos para servirles. Ok, solo antes de irnos, antes de despedirnos, me gustaría tocar 2 puntos. Uno es, híjole, yo creo que hay que hacer unos brownies o unos tamales con esto. Se ve lo suficientemente ponzoñoso. O una repisa, porque es plástico. Igual da para todo. Sí. Y la otra es, cuéntanos, amigo, ¿qué tiene que ver el guácala en tu discurso? A ver, creo que queda un poquito de contexto, ¿no? Sí. En episodios anteriores, en el episodio número 2, si no mal recuerdo,
creo que estamos hablando del equipo multidisciplinario, ¿no? Sí. Y estamos hablando de las diversas especialidades, que si el nutriólogo, nosotros como oncólogos médicos, los quirúrgicos, y al momento de contar nuestra historia, mencionaba que a mí nunca me gustó la ginecología. Y no tengo nada en contra de las mujeres, ¿no? Y no tengo nada en contra de los ginecólogos, porque lo está sacando a relucir, porque varios de nuestros amigos ginecólogos, ¿cómo que dijiste Por guácala, favor, ¿no? ya le reclamaron aquí al doctor. Entonces, más que guácala, porque es una broma que yo tengo, ¿no? O sea, algo muy personal. No tiene nada que ver con el arte y la magia de la ginecología. Creo que es una gran especialidad. Necesaria. Totalmente necesaria. No es algo que yo haría. Desde ahí viene el guácala. Y que les deseo todo lo mejor a Topete y a todos aquellos amigos ginecológicos que nos están escuchando. Goros, lo siento mucho. Ya no te quejes, ¿no, amigo? No, y sobre todo aclarar que nos encanta la idea de platicar de una manera relajada con ustedes y que, pues, evidentemente afloran las bromas que nos hacemos entre los compañeros. Exacto, ¿no? Son muy comunes. Y pues al final, o sea, a mí me gustó mucho la oncología, ¿no? Pediatría tampoco. Y a muchos colegas no les gusta y Exacto. se entiende y está bien, ¿no? No, ser quirúrgico es algo que no me apasiona. Claro. Pero hablar de cáncer, sí. Es genial. Entonces escúchenos en el siguiente episodio que hablaremos un poquito más de cáncer. Un gusto. Saludos. Adiós.